Birthdays, anniversaries, weddings, whatever the occasion, it just got a little more personal with meaningful photo gifts from Shutterfly. Add a silly photo to a gold-rimmed mug for your bestie. Put your sweet puppy on a cozy fleece blanket for your teen. Gift your husband a desktop plaque featuring all the kids. Enjoy 40% off orders over $29 with code POD40 at Shutterfly.com and make something that means something. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. La aparición de la mujer vestida de sol es uno de los pasajes más simbólicos y enigmáticos del libro de Apocalipsis. En el capítulo 12, el apóstol Juan describe una visión celestial de una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Esta mujer, que representa tanto a Israel como a la Iglesia, está a punto de dar a luz, mientras un gran dragón rojo espera para devorar a su hijo. Este pasaje no solo es un relato de lucha y victoria espiritual, sino también una representación del conflicto entre el bien y el mal, y la promesa de la protección divina para el pueblo de Dios. En este video, exploraremos el significado profundo de esta visión, sus conexiones con la profecía bíblica y lo que nos enseña sobre la fidelidad de Dios en medio de las adversidades. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas del Apocalipsis para descubrir el mensaje eterno de esperanza que encierra la mujer vestida de sol. En Apocalipsis 12:1 se narra: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La visión de la mujer vestida del sol en el cielo es una de las imágenes más poderosas y simbólicas del libro de Apocalipsis. Esta gran señal representa al pueblo de Dios a lo largo de la historia, desde Israel, el pueblo elegido, hasta la Iglesia, el cuerpo de Cristo. La descripción de la mujer está cargada de simbolismo que enfatiza su relación especial con Dios y su papel en el cumplimiento de su plan redentor. La vestidura del sol simboliza gloria, pureza y justicia. Representa la luz de Dios que cubre y adorna a su pueblo, mostrando que están bajo su gracia y propósito divino. La luna, con su luz reflejada, podría simbolizar la naturaleza transitoria de las cosas terrenales. El hecho de que esté bajo los pies de la mujer indica la victoria y autoridad del pueblo de Dios sobre lo pasajero. Las 12 estrellas simbolizan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, uniendo el antiguo pacto con el nuevo. Esto resalta que la misión de Dios abarca a toda su familia, tanto el Israel histórico como la Iglesia. La aparición de esta mujer en el cielo señala su importancia dentro del plan de Dios y su conexión directa con su obra redentora. Es presentada como la madre del Mesías, a punto de dar a luz, anticipando el conflicto cósmico entre el bien y el mal que se desarrolla en el capítulo. El simbolismo de la mujer vestida del sol está profundamente arraigado en el Antiguo Testamento. En Génesis 37:9, José tiene un sueño en el que el sol, la luna y las estrellas representan a su familia, la descendencia de Israel. Este vínculo conecta a la mujer con la historia de Israel, el pueblo elegido por Dios para llevar su luz al mundo. En el Nuevo Testamento, la mujer también representa a la Iglesia, el cuerpo de Cristo, que continúa la misión de proclamar el reino de Dios. La dualidad de esta imagen refuerza que la historia de redención es una obra continua de Dios, desde el antiguo Israel hasta la era de la Iglesia. La aparición de esta gran señal en el cielo también señala la dimensión cósmica del conflicto entre el bien y el mal. No se trata solo de eventos históricos, sino de una batalla espiritual
que involucra a toda la creación. Este simbolismo resalta la soberanía de Dios y su compromiso con su pueblo. La gloria y pureza de la mujer nos recuerdan que, como parte del pueblo de Dios, estamos llamados a reflejar su luz en un mundo oscuro. Así como la luna está bajo los pies de la mujer, los creyentes tienen victoria en Cristo sobre las cosas terrenales y pasajeras. Esto nos anima a vivir con propósito eterno. La imagen de las 12 estrellas nos enseña que el plan de Dios es continuo y unificador, conectando a Israel con la Iglesia y mostrándonos que somos parte de una gran historia de redención. La mujer, como símbolo del pueblo de Dios, muestra que somos parte integral de su plan. Esto nos desafía a cumplir nuestra misión con fidelidad y confianza. En Apocalipsis 12:2 se narra, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. La visión de la mujer vestida del sol continúa con una imagen poderosa. Una mujer encinta que clama con dolores de parto. Este detalle simboliza la preparación y las luchas necesarias para traer al Salvador al mundo. Su trabajo de parto refleja el sufrimiento, la espera y la angustia que el pueblo de Dios experimentó a lo largo de la historia para cumplir con el plan redentor. Este sufrimiento simboliza las tribulaciones del pueblo de Dios en su camino hacia el cumplimiento del propósito divino. Desde la esclavitud en Egipto hasta el exilio en Babilonia y las persecuciones de los primeros cristianos, el nacimiento del Mesías fue precedido por una historia de dificultades. Aunque el parto es un proceso doloroso, también conduce a la vida y la esperanza. El nacimiento del niño que regirá con vara de hierro, Jesucristo, es el cumplimiento del plan de redención de Dios para la humanidad. El trabajo de parto de la mujer también simboliza el papel de la Iglesia en proclamar el Evangelio. Así como la mujer soporta el dolor para dar a luz, los creyentes enfrentan desafíos y persecuciones mientras cumplen con su misión de compartir la luz de Cristo en un mundo oscuro. El simbolismo del parto tiene raíces profundas en las Escrituras. En Isaías 66, 7, 8, se habla de una mujer que da a luz de manera repentina, simbolizando la intervención divina para traer restauración y salvación a Israel. De manera similar, en Miqueas 5:3, el profeta describe a una mujer que da a luz al Mesías, anunciando la llegada del Salvador. En el Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús está vinculado a este simbolismo de parto y sufrimiento. En Mateo 2, relata la matanza de los inocentes por Herodes, un evento que refleja los dolores y la oposición que rodearon el alumbramiento del Mesías. Este pasaje en Apocalipsis conecta esos eventos históricos con una dimensión espiritual, mostrando que detrás de cada sufrimiento había una batalla cósmica entre el bien y el mal. Los dolores de parto simbolizan que el sufrimiento no es inútil, sino que puede conducir al cumplimiento del plan de Dios. Esto nos anima a perseverar en medio de las pruebas, confiando en que Dios está obrando. El trabajo de parto requiere paciencia y preparación. Como creyentes, estamos llamados a vivir en espera activa, listos para cumplir con el propósito de Dios mientras esperamos su obra redentora. We're so done with New Year, New You. This year, it's more you on Bumble. More of you shamelessly sending playlists, especially that one filled with show tunes. More of you finding Geminis because you know you always like them. More of you dating with intention because you know what you want. And you know what? We love that for you. Someone else will too. Be more you this year and find them on Bumble. A pesar del dolor, el parto conduce a la vida. Esto nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, podemos confiar en que Dios traerá su luz y salvación. Así como la mujer soporta el dolor para dar a luz, la Iglesia debe enfrentar desafíos para cumplir con su llamado de proclamar el Evangelio y llevar la luz de Cristo al mundo. En Apocalipsis 12:3-4 se narra: «Y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas
7 diademas, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón estaba delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La visión de Juan introduce ahora al antagonista, un dragón rojo de aspecto aterrador, cuya intención es destruir al hijo que la mujer está a punto de dar a luz. Este dragón simboliza a Satanás, el adversario de Dios y su pueblo, que se opone constantemente al cumplimiento del plan divino. Su color escarlata simboliza violencia y destrucción. Las 7 cabezas y 10 cuernos representan su influencia global y su poder terrenal. Las diademas sobre sus cabezas indican que tiene autoridad, pero es una autoridad corrupta que usurpa la soberanía legítima de Dios. Esto alude a la rebelión inicial de Satanás, cuando arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles, quienes se convirtieron en demonios. Esta acción simboliza el poder destructivo de Satanás y su capacidad para engañar incluso a los seres celestiales. El dragón está posicionado frente a la mujer, listo para devorar a su hijo tan pronto como nazca. Esto refleja la oposición de Satanás a la llegada del Mesías. A nivel histórico, esto se relaciona con los esfuerzos de Herodes para matar a Jesús después de su nacimiento, y en un sentido espiritual, representa la batalla cósmica entre el bien y el mal. El dragón no logra su propósito, porque el Hijo está destinado a cumplir el plan de Dios. La escena enfatiza la lucha continua entre Satanás y el propósito divino, pero también anticipa la derrota inevitable del dragón. El simbolismo del dragón rojo conecta esta visión con la narrativa bíblica de la rebelión y caída de Satanás. En Isaías 14:12-15 y Ezequiel 28:12-17 se describe la caída de Lucifer debido a su orgullo y su deseo de usurpar el trono de Dios. Esta rebelión inicial sentó las bases para la batalla espiritual que continúa en el libro de Apocalipsis. La intención del dragón de destruir al Hijo apunta directamente a la oposición de Satanás al plan redentor de Dios. Desde Génesis 3:15, donde se promete que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, Satanás ha intentado frustrar este propósito divino. Sin embargo, el nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo aseguran que el dragón no podrá vencer. En el Nuevo Testamento, Jesús describe a Satanás como homicida desde el principio, destacando su intención de destruir la vida y la verdad. El dragón en Apocalipsis encarna esta oposición total al plan de Dios. El dragón simboliza la oposición constante de Satanás contra los propósitos de Dios. Esto nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales. Aunque el dragón intenta frustrar el plan de Dios, su derrota está asegurada. Esto nos da confianza para enfrentar las pruebas y ataques espirituales, sabiendo que Dios tiene la victoria final. La cola del dragón arrastró a una tercera parte de las estrellas, mostrando su capacidad para engañar incluso a los ángeles. Esto nos desafía a estar alertas y a permanecer firmes en la verdad de Dios para no ser desviados. Aunque el dragón intenta devorar al Hijo, Dios lo protege y lo lleva a su trono. Esto nos asegura que Dios cuida de sus propósitos y de su pueblo, incluso en medio de la oposición. En Apocalipsis 12:5 se narra: «Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono». La visión de la mujer vestida del sol alcanza su clímax con el nacimiento del hijo varón. Este evento simboliza la llegada de Jesucristo, el Mesías prometido, quien trae la redención a la humanidad. A pesar de los intentos del dragón por destruir al niño, Dios lo protege y lo exalta, asegurando el cumplimiento de su plan redentor. Este niño representa a Jesucristo, quien fue enviado al mundo para salvar a la humanidad. La descripción de que regirá con vara de hierro está tomada de Salmos 2:9,
un pasaje mesiánico que habla del gobierno justo y firme del Mesías sobre las naciones. Aunque el dragón estaba preparado para destruir al niño, Dios interviene y lo arrebata para su trono, simbolizando la ascensión de Cristo después de su muerte y resurrección. Este acto asegura que, aunque el dragón intente frustrar el plan de Dios, no tiene poder para detenerlo. La exaltación del Hijo varón al trono de Dios confirma su victoria sobre el pecado y la muerte. Esto también anticipa su papel como rey y juez en el futuro, cuando regirá con justicia sobre todas las naciones. El nacimiento del Hijo varón no solo marca un momento decisivo en la historia de la redención, sino que también garantiza que la victoria de Dios sobre el mal es segura. A pesar de la oposición del dragón, el propósito de Dios avanza imparable. El simbolismo del Hijo varón está profundamente arraigado en las Escrituras. Desde Génesis 3:15, donde se promete que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, hasta los pasajes mesiánicos como Isaías 9:6, el nacimiento del Mesías es central en el plan de redención de Dios. En los Evangelios, este nacimiento se cumple literalmente en la persona de Jesucristo. Su nacimiento estuvo rodeado de oposición, como lo demuestra el intento de Herodes de matarlo. Sin embargo, Dios protegió al niño, asegurando que su misión de salvar al mundo se cumpliera. La frase «regirá con vara de hierro» también aparece en Apocalipsis 19:15, donde se describe a Cristo como el Rey que regresará para juzgar y gobernar las naciones. Esto conecta el nacimiento del Hijo varón con el destino final de Cristo como el Rey eterno. A pesar de la oposición del dragón, el propósito de Dios se cumple. Esto nos anima a confiar en que Dios tiene control sobre nuestras vidas, incluso en medio de la adversidad. El arrebatamiento del Hijo al trono de Dios asegura que Cristo ha vencido al pecado y a la muerte. Esto nos da esperanza y confianza en su poder y autoridad. Así como Cristo gobierna con justicia, estamos llamados a vivir bajo su reinado, reflejando su carácter en nuestra vida diaria. Al igual que Dios protegió al Hijo varón, Él cuida de sus hijos. Esto nos da seguridad en su amor y cuidado, incluso cuando enfrentamos oposición espiritual. En Apocalipsis 12:6 se narra: «Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días». Tras el nacimiento del Hijo varón y el fracaso del dragón en su intento de destruirlo, la mujer huye al desierto, un lugar preparado por Dios para protegerla y sustentarla. Esta huida simboliza la protección divina sobre el pueblo de Dios durante tiempos de persecución y tribulación. El desierto, en la Biblia, es un lugar de refugio y provisión divina, pero también de pruebas y dependencia de Dios. Representa la separación del pueblo de Dios del mundo y su protección contra los ataques del enemigo. Esto enfatiza la soberanía y el cuidado de Dios. Él no solo permite que su pueblo huya, sino que también prepara un lugar seguro para ellos, asegurando que serán sostenidos durante el tiempo de tribulación. Este período, equivalente a 3 años y medio, aparece en varios pasajes de Apocalipsis y representa un tiempo de sufrimiento o persecución intensa. Sin embargo, durante este tiempo, Dios muestra su fidelidad al proteger y proveer para su pueblo. La huida de la mujer al desierto no es un acto de desesperación, sino una muestra de la provisión y soberanía de Dios. A pesar de los ataques del dragón, Dios asegura que su pueblo tendrá lo necesario para sobrevivir y continuar cumpliendo su propósito. El desierto tiene un significado especial en la narrativa bíblica. En Éxodo 16, Dios proveyó maná para los israelitas en el desierto, mostrando su cuidado por ellos mientras los preparaba para entrar en la tierra prometida. En el Nuevo Testamento, Jesús pasó 40 días en el desierto como preparación para su ministerio, demostrando que el desierto puede ser un lugar de transformación y fortalecimiento espiritual. En el contexto de Apocalipsis, la huida de la mujer
simboliza la protección divina sobre la Iglesia y el pueblo de Dios durante tiempos de intensa persecución. Aunque enfrentan tribulaciones, Dios asegura que tienen un refugio espiritual donde pueden encontrar sustento y fuerza. Este pasaje también conecta con la promesa de Jesús en Mateo 16:18, donde dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia, mostrando que, aunque el dragón intente destruir al pueblo de Dios, no tendrá éxito. Aunque enfrentemos persecución o pruebas, podemos confiar en que Dios preparará un lugar de protección y sustento para nosotros. Las experiencias en el desierto pueden ser desafiantes, pero también son oportunidades para depender completamente de Dios y crecer en nuestra fe. Así como Dios protegió a la mujer, Él es fiel para cuidar de su pueblo en cualquier circunstancia. La huida no es un fin en sí misma, sino una preparación para cumplir el propósito de Dios. Esto nos anima a seguir adelante, incluso en tiempos de prueba. En Apocalipsis 12:7 se narra: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. La visión avanza hacia un evento trascendental, una batalla celestial entre las fuerzas del bien y del mal. Miguel, el arcángel, lidera a los ejércitos celestiales en una confrontación contra el dragón, Satanás, y sus ángeles caídos. Este enfrentamiento simboliza el conflicto espiritual continuo y la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Miguel, conocido como el protector de Israel, es un símbolo de la defensa de Dios hacia su pueblo. Su liderazgo en esta batalla muestra la autoridad de Dios y su disposición para combatir el mal en todas sus formas. El dragón, que representa a Satanás, lucha junto con los ángeles que lo siguieron en su rebelión. Su presencia en esta batalla subraya la realidad del mal y su oposición constante al plan de Dios. A pesar de sus esfuerzos, el dragón y sus ángeles no prevalecen. Este resultado asegura que el mal no tiene poder último sobre el propósito de Dios. La expulsión de Satanás del cielo marca un momento decisivo en la lucha cósmica entre el bien y el mal. La batalla en el cielo no solo es una descripción del conflicto espiritual, sino también una afirmación de que Dios es soberano y que su victoria es inevitable. A través de esta confrontación, se reafirma que las fuerzas del mal no tienen autoridad final en el cielo ni en la tierra. El enfrentamiento entre Miguel y el dragón tiene sus raíces en el conflicto espiritual descrito a lo largo de las Escrituras. En Daniel 10:13, Miguel es mencionado como un defensor contra las fuerzas malignas que se oponen al plan de Dios. Esta conexión resalta que la batalla espiritual no es nueva, sino que ha sido parte del conflicto entre Dios y Satanás desde su rebelión inicial. La derrota del dragón también está conectada con el ministerio y la victoria de Cristo. En Lucas 10:18, Jesús dice: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, anticipando su derrota definitiva. Además, en Colosenses 2:15, se afirma que Cristo despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. La guerra en el cielo simboliza la culminación de este triunfo. El pasaje también nos recuerda la realidad de la lucha espiritual descrita en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La victoria en el cielo nos da confianza en la soberanía de Dios en todas las esferas. Este pasaje nos recuerda que el conflicto espiritual es real, pero no debemos temer, porque la victoria pertenece a Dios. A pesar de la oposición de Satanás, Dios es el vencedor final. Esto nos anima a confiar en su poder y plan, incluso cuando enfrentamos desafíos espirituales. Miguel lidera a los ejércitos celestiales, mostrando que Dios protege a su pueblo y lucha por ellos. Esto nos asegura que no estamos solos en nuestra batalla espiritual. La derrota del dragón nos recuerda que, aunque enfrentemos luchas temporales,
la victoria eterna de Cristo es segura. Esto nos da esperanza y confianza para perseverar. En Apocalipsis 12:13 se narra: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Tras su derrota en la guerra celestial, el dragón es arrojado a la tierra. Su expulsión del cielo no solo marca su humillación, sino también su limitación. Ya no tiene acceso al trono de Dios. Frustrado por su derrota, dirige su ira hacia la mujer, un símbolo del pueblo de Dios, en un intento de destruirla. La expulsión de Satanás de los cielos simboliza el triunfo definitivo de Dios y el fin de la acusación constante de Satanás contra los hijos de Dios. Esto refleja el cumplimiento de las palabras de Jesús en Lucas 10:18. Se narra: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Incapaz de destruir al hijo varón, el dragón vuelve su atención hacia la mujer, intentando frustrar el propósito de Dios al perseguir a su pueblo. Esto representa las tribulaciones y persecuciones que enfrentan los creyentes a lo largo de la historia. La persecución del dragón contra la mujer subraya su desesperación y odio hacia el plan redentor de Dios. Aunque Satanás ya ha sido derrotado, busca causar daño mientras tiene oportunidad. A pesar de los intentos del dragón, la mujer está bajo la protección divina. Esta persecución es un recordatorio de que, aunque los creyentes enfrentan pruebas, Dios siempre provee refugio y sustento para su pueblo. La persecución de la mujer por parte del dragón simboliza la oposición de Satanás al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Desde el Antiguo Testamento, Israel sufrió ataques de naciones y poderes que buscaban destruir su relación con Dios. En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva experimentó persecuciones severas, pero también vio el poder sustentador de Dios. La caída de Satanás se conecta con Apocalipsis 12:10, donde se declara: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. La derrota del dragón en el cielo garantiza que, aunque haya persecuciones en la tierra, la victoria final pertenece a Dios. Este pasaje también se relaciona con la enseñanza de Pablo en Romanos 8:35-39, donde asegura que ninguna persecución o adversidad puede separar a los creyentes del amor de Dios. La persecución es real, pero está limitada por la soberanía de Dios. Aunque Satanás persigue al pueblo de Dios, su derrota en el cielo garantiza que no tiene el poder final. Esto nos da confianza para enfrentar las pruebas. Como creyentes, enfrentaremos oposición, pero podemos confiar en que Dios nos protegerá y sostendrá, incluso en los momentos más oscuros. La caída del dragón muestra que, aunque Satanás sigue activo en la tierra, está bajo el control soberano de Dios. Esto nos anima a no temer, sino a confiar en su protección. La mujer simboliza a aquellos que son parte del plan de Dios. Saber que somos su pueblo nos fortalece para resistir las pruebas y permanecer fieles. En Apocalipsis 12:16-17 se narra: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La visión culmina con la intervención divina para proteger a la mujer y un cambio en la estrategia del dragón. Ante el fracaso de sus intentos de destruir a la mujer directamente, el dragón redirige su ira hacia el resto de la descendencia de ella, los creyentes que viven en obediencia a Dios y dan testimonio de Jesucristo. Cuando el dragón lanza un río para arrastrar a la mujer, la tierra interviene abriendo su boca para tragar las aguas. Este acto simbólico muestra la soberanía de Dios, quien utiliza incluso las fuerzas de la naturaleza para proteger a su pueblo. Incapaz de vencer a la mujer, el dragón se enfurece
y decide perseguir al resto de su descendencia. Esto representa el conflicto continuo entre las fuerzas del mal y los seguidores de Cristo. Este grupo incluye a todos los creyentes que permanecen fieles a Dios, guardando sus mandamientos y proclamando el Evangelio. Aunque enfrentan oposición, están bajo el cuidado y la gracia de Dios. Este desenlace refuerza que, aunque Satanás persiste en su guerra contra los hijos de Dios, su poder es limitado y está bajo la autoridad de Dios. La victoria final pertenece al pueblo de Dios, quienes perseveran en la fe a pesar de la persecución. La intervención de la tierra para proteger a la mujer es un recordatorio de cómo Dios cuida a su pueblo en momentos críticos. A lo largo de las Escrituras, Dios utiliza medios inesperados para salvar a su pueblo, como cuando abrió el Mar Rojo para liberar a los israelitas de Egipto. El cambio de enfoque del dragón hacia la descendencia de la mujer subraya que el conflicto espiritual no termina con la victoria inicial de Dios. En Efesios 6, 11, 12, Pablo advierte a los creyentes que luchen contra las fuerzas espirituales del mal con la armadura de Dios, destacando la naturaleza continua de esta batalla. El pasaje también conecta con las palabras de Jesús en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aunque los creyentes enfrentan oposición, la victoria de Cristo garantiza su protección espiritual y su destino eterno. Así como la tierra ayudó a la mujer, Dios provee formas inesperadas de refugio y ayuda en medio de las pruebas. La guerra contra los creyentes nos recuerda que enfrentar oposición es parte de nuestra vida cristiana, pero podemos perseverar confiando en la victoria final de Cristo. Como descendencia de la mujer, estamos llamados a guardar los mandamientos de Dios y a proclamar el Evangelio, incluso en medio de la persecución. Aunque el dragón está lleno de ira, su poder no es absoluto. Dios sigue siendo soberano y asegura que su pueblo nunca será abandonado.